La lince embarazada depositó al cachorro de león agonizante directamente frente a los guardabosques y se quedó esperando, sus ojos dorados, suplicando con una desesperación que ningún animal salvaje debería mostrar. Lo que Miguel descubriría en las siguientes horas no solo salvaría a ese pequeño, sino que desmantelaría una red criminal de tráfico de animales que operaba en las sombras de ese bosque aparentemente tranquilo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol del mediodía se filtraba entre las copas de los pinos en el Parque Nacional Sierra del Ámbar, creando un mosaico de luz y sombra sobre el sendero polvoriento. Era uno de esos días de finales de agosto donde el calor parecía adherirse a la piel como una segunda capa, y el silencio del bosque se rompía únicamente por el canto ocasional de algún pájaro o el susurro del viento entre las hojas. Pero algo estaba a punto de perturbar esa tranquilidad. Algo tan extraño, tan imposible, que desafiaría todo lo que los guardabosques del parque habían presenciado en sus años de servicio. En lo profundo del bosque, una lince ibérica de pelaje moteado se movía con dificultad entre los matorrales. Su vientre hinchado revelaba que estaba en las últimas semanas de gestación, y cada movimiento parecía costarle un esfuerzo considerable. Pero no era su propia condición lo que la impulsaba hacia adelante con tanta determinación. Entre sus mandíbulas sostenía con extremo cuidado a un pequeño cachorro que claramente no era de su especie. Las manchas del bebé eran diferentes, su estructura facial distinta, y cualquier experto en fauna habría reconocido de inmediato lo que aquella lince transportaba: un cachorro de león, probablemente de apenas 2 o 3 semanas de edad. 10 kilómetros al norte, en la estación de guardabosques principal del parque, Miguel Ángel Torres revisaba los informes del día mientras tomaba su tercera taza de café. A sus 42 años, Miguel había dedicado más de la mitad de su vida a la conservación de la fauna ibérica. Su rostro curtido por el sol y sus manos callosas contaban historias de incontables rescates, de noches en vela monitoreando animales heridos, y de una pasión por la vida silvestre que había heredado de su abuelo, quien fuera uno de los primeros guardabosques de la región. Su compañera de turno, la bióloga Elena Ruiz, entraba en ese momento con una expresión de preocupación marcada en su rostro. A sus 35 años, Elena se había convertido en una de las expertas más respetadas en comportamiento de felinos salvajes en toda España. Su cabello oscuro recogido en una coleta práctica y sus ojos verdes revelaban una inteligencia aguda que había salvado más de una situación complicada en el campo. «Miguel, tenemos un problema», anunció Elena dejando caer una carpeta sobre el escritorio. Las cámaras de monitoreo del sector este captaron algo anoche. Movimiento inusual cerca del antiguo refugio de caza abandonado. Miguel levantó la vista de sus informes, su instinto profesional alertándose de inmediato. El refugio abandonado estaba en una zona restringida del parque, un área que rara vez recibía visitas debido a su difícil acceso. ¿Qué tipo de movimiento?, preguntó mientras se ponía de pie para revisar las imágenes que Elena había traído. La bióloga abrió su laptop y reprodujo el video granulado de la cámara nocturna. Las imágenes mostraban algo grande moviéndose entre los árboles, pero la calidad de la grabación y la oscuridad hacían imposible identificar con certeza de qué se trataba. Lo que sí era claro era que el animal parecía estar registrando el área de manera sistemática, como si buscara algo. «Podría ser un oso», sugirió Miguel frunciendo el ceño. «Hemos tenido reportes de avistamientos ocasionales en esa zona». Elena negó con la cabeza. «El patrón de movimiento no coincide con un oso. Además, mira esto».
Ella adelantó el video a otra sección donde se veía algo más pequeño, algo que se movía con la gracia característica de los felinos grandes. Miguel sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No había felinos de ese tamaño en el parque, al menos no oficialmente. Antes de que pudieran discutir más el asunto, la radio en el escritorio de Miguel cobró vida con un crepitar de estática. Estación principal, aquí Unidad Móvil 3. Necesitamos asistencia inmediata en el punto de observación del Mirador Sur. La voz de Carlos Mendoza, uno de los guardabosques más jóvenes del equipo, sonaba agitada y confundida. Tenemos una situación que no sé ni cómo explicar. Miguel tomó la radio, su tono profesional y calmado, contrastando con la urgencia en la voz de Carlos. Unidad 3. Aquí estación principal. ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia? Hubo una pausa larga, demasiado larga, antes de que Carlos respondiera. Hay una lince hembra aquí y está embarazada. Eso es obvio. Pero señor, hay algo más. Ella está tratando de entrar a la cabaña de observación y no se va. Y está cargando algo en la boca. Algo que definitivamente no es una cría de lince. Miguel y Elena intercambiaron miradas de perplejidad. Elena fue la primera en hablar, acercándose a la radio. Carlos, aquí la doctora Ruiz. ¿Puedes describir con más detalle qué está cargando el animal? Sí, doctora, respondió Carlos, y ahora su voz temblaba ligeramente. Parece ser un cachorro, pero es más grande que las crías de lince que he visto. El pelaje es diferente, más leonado y la estructura facial. Doctora, sé que suena imposible, pero juraría que es un cachorro de león. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Miguel y Elena se miraron con una mezcla de incredulidad y fascinación. Un cachorro de león en el Parque Nacional Sierra del Ámbar era científicamente imposible. No había leones en la península ibérica desde hacía siglos, y la idea de que uno hubiera aparecido de la nada desafiaba toda lógica. Vamos para allá, dijo finalmente Miguel, su instinto profesional sobreponiéndose a su asombro. Carlos, mantén tu distancia y no intentes aproximarte al animal. Observa su comportamiento, pero no intervengas hasta que lleguemos. Entendido, señor, pero hay algo más que deben saber. La lince no está actuando con agresividad. De hecho, parece casi suplicante. Sigue acercándose a la puerta de la cabaña, depositando al cachorro en el suelo, y luego mirando hacia la puerta como si esperara que alguien salga. Es el comportamiento más extraño que he visto en un animal salvaje. Elena ya estaba reuniendo su equipo de campo mientras Miguel informaba al resto del personal de la estación sobre la situación. En menos de 5 minutos, ambos estaban en camino hacia el Mirador Sur en una de las robustas camionetas del parque, el equipo de rescate y tranquilización cargado en la parte trasera por si acaso la situación escalaba. Durante el trayecto de 20 minutos por los caminos serpenteantes del parque, ninguno de los dos dijo mucho. Ambos estaban procesando las implicaciones de lo que Carlos había reportado. Si realmente había un cachorro de león en el parque, las preguntas que surgían eran infinitas. ¿De dónde había venido? ¿Cómo había terminado siendo cuidado por una lince embarazada? Y quizás lo más perturbador, ¿qué había sucedido con la madre del cachorro y por qué una lince, un animal naturalmente solitario y territorial, había decidido no solo proteger a una cría de otra especie, sino buscar activamente ayuda humana para ella? Mientras la camioneta avanzaba por el último tramo del camino, Elena rompió el silencio. Miguel, he estado pensando, si lo que Carlos dice es cierto y realmente estamos ante un cachorro de león, necesitamos considerar la posibilidad de tráfico ilegal de animales. Podría haber un criadero clandestino en algún lugar del parque o en las inmediaciones.
Miguel asintió gravemente. Ya había pensado lo mismo. Era la única explicación lógica, aunque aún dejaba sin respuesta la pregunta más desconcertante de todas. ¿Por qué una lince salvaje, especialmente una preñada que debería estar concentrada en su propia supervivencia y la de sus futuras crías, había decidido convertirse en la protectora de un cachorro de otra especie completamente diferente? Cuando Miguel y Elena llegaron finalmente al Mirador Sur, la escena que encontraron superó incluso sus expectativas más extraordinarias. Carlos Mendoza estaba de pie junto a su vehículo, manteniendo una distancia prudente de aproximadamente 20 metros de la pequeña cabaña de observación. El joven guardabosques, normalmente tranquilo y confiado en su trabajo, parecía completamente desconcertado por lo que estaba presenciando. Señaló hacia la entrada de la cabaña sin decir palabra, permitiendo que Miguel y Elena vieran por sí mismos la increíble escena que se desarrollaba ante ellos. Allí, sentada frente a los escalones de madera que conducían a la puerta de la cabaña, estaba la lince más hermosa que Miguel había visto en sus años de servicio. Su pelaje rojizo dorado brillaba bajo la luz del sol, las características manchas oscuras perfectamente definidas a lo largo de su cuerpo. Sus orejas puntiagudas con los característicos penachos negros se movían constantemente, captando cada sonido del entorno. Pero lo más notable era su vientre claramente hinchado, señal inequívoca de que estaba en las últimas etapas de gestación. A sus pies, acurrucado en una postura que mezclaba miedo y agotamiento, descansaba un pequeño cachorro que definitivamente no pertenecía a su especie. Elena sacó sus binoculares y enfocó cuidadosamente al pequeño. Después de un momento de observación silenciosa, bajó los binoculares y miró a Miguel con una expresión que combinaba asombro profesional con incredulidad personal. «Es un cachorro de león africano», confirmó en voz baja. «Probablemente tiene entre 2 y 3 semanas de vida. Puedo ver que está deshidratado y posiblemente desnutrido, pero sorprendentemente está vivo y consciente. Miguel, esto es completamente extraordinario». Carlos había estado en lo cierto. La pequeña criatura tenía el pelaje leonado característico de los cachorros de león, aunque ya mostraba algunas marcas más oscuras que se desvanecerían con el tiempo. Sus ojos, apenas abiertos, reflejaban una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con el poder que algún día podría representar. El cachorro emitió un maullido débil, y la lince inmediatamente bajó la cabeza para tocarlo suavemente con su hocico, un gesto maternal que desafiaba todas las leyes de la naturaleza que Miguel conocía. Lo que sucedió a continuación dejó a los 3 observadores humanos completamente paralizados. La lince levantó su mirada hacia ellos, y en esos ojos dorados había algo que Miguel solo podía describir como súplica. No era la mirada de un animal salvaje confrontando a posibles amenazas. Era algo completamente diferente, algo que parecía trascender la barrera entre especies. La lince dio 2 pasos hacia ellos, luego se detuvo y miró hacia atrás al cachorro de león. Repitió este patrón 3 veces, cada vez mirando directamente a Miguel y Elena como si estuviera tratando de comunicar algo urgente. «Está pidiendo ayuda», susurró Elena con asombro. «He estudiado comportamiento de felinos durante 15 años y nunca he visto nada remotamente similar a esto. Los linces son criaturas solitarias y extremadamente cautelosas con los humanos. Esta hembra no solo no nos teme, sino que activamente busca nuestra intervención». Miguel observaba la escena con la mente trabajando a toda velocidad, procesando implicaciones y posibilidades. «Carlos», dijo sin apartar la mirada de la lince, «¿cuánto tiempo ha estado aquí?» El joven guardabosques consultó su reloj. «Cuando llegué hace aproximadamente 40 minutos, ya estaba aquí».
pero hablé con los excursionistas que pasaron por el sendero principal esta mañana y dijeron que vieron una lince cargando algo hace unas 2 horas, moviéndose con determinación hacia esta área. Elena se había movido lentamente hacia su camioneta y ahora regresaba con su equipo de campo. «Necesito acercarme», anunció mientras preparaba su kit médico veterinario. «Ese cachorro de león necesita atención inmediata o no sobrevivirá el resto del día. Y francamente, la lince también me preocupa. Ese nivel de gestación avanzada más el estrés de cargar y proteger a una cría que no es suya podría haberla puesto en peligro». Miguel asintió, pero levantó una mano en señal de precaución. «Yo iré contigo. Carlos, quédate aquí y documenta todo con la cámara. Esto va a necesitar un informe muy detallado». Mientras Carlos preparaba el equipo de video, Miguel y Elena comenzaron su acercamiento lento y deliberado hacia la cabaña. Cada paso era medido, sus movimientos suaves y no amenazantes. Hablaban en tonos bajos y calmados, no necesariamente con palabras que tuvieran significado, sino con la cadencia tranquilizadora que habían aprendido a usar con animales asustados o heridos. La lince los observaba acercarse, sus músculos tensos pero sin mostrar signos de agresión. Cuando estaban a unos 5 metros de distancia, sucedió algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. La lince se levantó, tomó cuidadosamente al cachorro de león por el pellejo del cuello con su boca y caminó directamente hacia ellos. El corazón de Miguel latía con fuerza mientras observaba a la lince acercarse. Todos sus instintos profesionales le gritaban que esto era peligroso, que un felino salvaje, especialmente uno preñado, era impredecible y potencialmente letal si se sentía amenazado. Pero había algo en la forma en que la lince se movía, en la deliberación de cada paso, que le decía que esto era diferente. Cuando la lince estuvo a apenas 2 metros de ellos, se detuvo. Suavemente, con un cuidado que habría sido tierno en un animal doméstico, depositó al cachorro de león en el suelo entre ella y los humanos. Luego retrocedió unos pasos, se sentó y esperó. Elena estaba temblando ligeramente, no de miedo sino de pura emoción científica y emocional. «En todos mis años estudiando comportamiento animal», susurró, «nunca he presenciado algo así. Miguel, ella está entregándonos al cachorro. Está eligiendo confiar en nosotros». Miguel se arrodilló lentamente, manteniendo contacto visual con la lince, mientras extendía sus manos hacia el pequeño cachorro de león. El cachorro era sorprendentemente ligero cuando Miguel lo levantó con cuidado, su pequeño cuerpo temblando de frío y debilidad a pesar del calor del día. Elena se acercó inmediatamente con su estetoscopio, escuchando el corazón del pequeño mientras Miguel lo sostenía firmemente pero con gentileza. La lince observaba cada movimiento con atención intensa, sus orejas erectas captando cada sonido, pero sin mostrar ningún signo de agresión. De hecho, cuando Elena tocó al cachorro para examinarlo, la lince pareció relajarse ligeramente, como si comprendiera que estos humanos estaban proporcionando la ayuda que ella había buscado. «El pulso está débil pero constante», informó Elena mientras continuaba su examen preliminar. «Temperatura corporal baja, signos evidentes de deshidratación y puedo sentir que ha perdido peso. Miguel, este cachorro ha estado sin alimentación adecuada durante al menos 2 días, posiblemente más. Es un milagro que siga vivo. La pregunta es cómo ha sobrevivido hasta ahora». Miguel miró a la lince, que ahora se había acercado un poco más, observando el examen con lo que solo podía describirse como ansiedad maternal. «Ella lo mantuvo vivo», dijo en voz baja. «No sé cómo, pero de alguna manera esta lince no solo encontró a este cachorro, sino que lo ha estado cuidando». Elena levantó la vista de su examen, sus ojos mostrando el mismo asombro que Miguel sentía.
Eso debería ser imposible. Los linces son carnívoros obligados y sus instintos depredadores deberían haber sido activados por una cría vulnerable de otra especie. Además, ella está preñada, lo que significa que todos sus recursos físicos y psicológicos deberían estar enfocados en su propia supervivencia y la preparación para sus propias crías. Sin embargo, aquí está, habiendo viajado kilómetros para buscar ayuda humana para un cachorro que no es suyo. El comportamiento desafía todo lo que sabemos sobre psicología animal. Carlos se había acercado con la cámara, documentando cuidadosamente cada momento de esta extraordinaria interacción. A través del visor de la cámara, capturó el momento en que Elena terminó su examen preliminar y Miguel, todavía sosteniendo al cachorro, se giró hacia la lince. En un gesto que parecía surgir más del instinto que del pensamiento racional, Miguel extendió el cachorro ligeramente hacia la lince, como mostrándole que el pequeño estaba siendo cuidado. La respuesta de la lince fue inmediata y conmovedora. Se acercó, olfateó al cachorro suavemente y luego lamió su pequeña cabeza con una ternura que habría sido apropiada para sus propias crías. Después, sorprendentemente, levantó su mirada hacia Miguel y emitió un sonido suave, casi un ronroneo, antes de retroceder nuevamente. «Necesitamos llevar al cachorro a la estación inmediatamente», dijo Elena mientras preparaba una manta térmica de emergencia para envolver al pequeño. «Requiere líquidos intravenosos, alimentación especializada y un examen completo. Pero hay otro problema que debemos considerar», señaló a la lince, que ahora se había sentado a unos 3 metros de distancia, observándolos con intensidad. «Esta hembra también necesita atención. El estrés físico de lo que ha hecho, combinado con su estado de gestación avanzada, podría provocar complicaciones. Necesitamos monitorearla». Miguel asintió, pero su expresión mostraba preocupación. «Si intentamos capturarla o acercarnos demasiado para sedarla, podríamos causar más estrés. Y honestamente, después de lo que acaba de hacer, siento que le debemos respeto a su autonomía». Elena consideró esto por un momento, luego asintió. «Tienes razón, pero podemos hacer un seguimiento. Instalemos cámaras de monitoreo en esta área y establezcamos una estación de alimentación temporal. Si va a dar a luz pronto, queremos asegurarnos de que tenga recursos disponibles, especialmente considerando la energía que ha gastado cuidando a este cachorro». La lince pareció entender que algo estaba a punto de cambiar. Cuando Miguel se puso de pie con el cachorro de león envuelto en la manta térmica, la madre sustituta se levantó también, caminó directamente hacia ellos una vez más, y esta vez hizo algo que dejó a todos sin aliento. Se frotó suavemente contra la pierna de Miguel, el comportamiento típico de un felino doméstico, pero completamente extraordinario en un animal salvaje. Luego se alejó unos pasos, miró hacia atrás una última vez al cachorro que había protegido y desapareció silenciosamente en el bosque. El viaje de regreso a la estación fue tenso, con Elena monitoreando constantemente al cachorro de león desde el asiento trasero mientras Miguel conducía con cuidado por los caminos irregulares del parque. Carlos lo seguía en su propio vehículo, ya transmitiendo por radio los detalles de lo ocurrido al resto del equipo. Para cuando llegaron a la estación principal, un pequeño grupo se había reunido, incluyendo a la veterinaria jefe del parque, la doctora Isabel Navarro, una mujer de 60 años cuya experiencia en fauna salvaje era legendaria en toda la región. «Déjenme ver al paciente», dijo Isabel con su característica eficiencia mientras preparaba el área de tratamiento. Elena y Miguel la pusieron al corriente de la situación mientras Isabel examinaba al cachorro con manos expertas. Sus cejas se arquearon cuando escuchó la historia completa, pero se mantuvo enfocada en la tarea inmediata de estabilizar al pequeño león.
Después de insertar una vía intravenosa y comenzar la rehidratación, finalmente se permitió un momento para procesar lo que le habían contado. En 40 años haciendo esto, dijo lentamente, he visto muchas cosas extrañas. He visto osos adoptando cachorros huérfanos. He visto perros salvajes cuidando crías de otras especies en cautiverio. Pero una lince salvaje, preñada, no solo protegiendo sino activamente buscando ayuda humana para un cachorro de león. Eso es algo completamente nuevo. Miró a Miguel y Elena con expresión seria. Esto plantea preguntas muy importantes. La más urgente siendo ¿de dónde diablos vino este cachorro de león? Isabel tenía razón, por supuesto. Mientras el cachorro descansaba en la incubadora especializada, conectado a fluidos y monitores, el equipo se reunió en la sala de conferencias para discutir sus próximos pasos. Miguel había convocado no solo al personal del parque, sino también a representantes de la Guardia Civil y de la División de Delitos contra la Fauna de la Agencia de Medio Ambiente. El capitán Javier Morales de la Guardia Civil era un hombre de aspecto severo con 30 años de experiencia combatiendo el tráfico ilegal de vida silvestre. Cuando entró en la sala de conferencias y vio las imágenes que Carlos había capturado, su expresión habitualmente impasible se transformó en una de genuina sorpresa. Señaló la pantalla donde se veía claramente a la lince depositando al cachorro de león frente a los guardabosques. Esto es extraordinario, admitió, mientras tomaba asiento. Pero confirma lo que hemos sospechado durante meses. Hay una operación de tráfico de animales exóticos activa en esta región. Hemos recibido informes de avistamientos inusuales, rastros de transportes nocturnos, pero nunca habíamos tenido evidencia concreta. Ahora la tenemos. Miguel se inclinó hacia adelante en su silla, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Capitán Morales, necesitamos entender la magnitud de esto. Si hay traficantes operando dentro o cerca del parque, no solo estamos hablando de un cachorro de león. Podría haber más animales, más situaciones peligrosas. La veterinaria Isabel intervino, su voz cargada de preocupación profesional. Y necesitamos considerar la salud pública también. Los animales exóticos pueden portar enfermedades que no existen naturalmente en nuestra fauna local. Este cachorro necesitará pruebas exhaustivas, cuarentena y posiblemente tratamiento para parásitos o infecciones que podrían ser devastadoras si se transmiten a la población local de vida silvestre. Elena, que había estado revisando sus notas de campo, levantó la vista. Hay otro aspecto que nadie ha mencionado aún. La lince. Necesitamos encontrarla y monitorearla de cerca, no solo por su salud, sino porque ella puede llevarnos al origen del cachorro. Los animales tienen territorios, rutas habituales. Si podemos rastrearla, podríamos encontrar dónde recogió al cachorro y eso nos llevará a los traficantes. Carlos, el joven guardabosques, que había estado escuchando atentamente, habló por primera vez. Ya instalé 3 cámaras de seguimiento en el área donde la encontramos y marqué su rastro lo mejor que pude antes de que oscureciera. Pero hay algo más. Antes de venir a la reunión, revisé nuestras bases de datos de identificación de fauna. Esa lince específica ha sido fotografiada anteriormente. La conocemos. Miguel sintió una chispa de esperanza. ¿Tienes registros de sus movimientos? Carlos asintió y proyectó una nueva serie de imágenes en la pantalla. Es una hembra que hemos estado monitoreando durante casi 3 años. La llamamos Luna debido a una marca distintiva, en forma de media luna, en su pata trasera derecha. Conocemos su territorio, sus patrones de caza. Incluso hemos documentado un parto anterior hace 2 años. Es una madre experimentada, lo que hace su comportamiento con el cachorro de león aún más fascinante. El capitán Morales estudió las imágenes con interés renovado. Si conocen su territorio,
Entonces tenemos un punto de partida para la búsqueda. Necesito que me muestren su área de campeo en un mapa. También necesitaré acceso a todas las imágenes de cámaras trampa de las últimas 2 semanas. Cualquier actividad humana inusual en esa zona podría ser relevante. Elena ya estaba trabajando en su laptop, superponiendo datos en un mapa digital del parque. El territorio de Luna cubre aproximadamente 15 kilómetros cuadrados, principalmente en la zona este del parque. Hay un área problemática aquí, señaló un sector en el mapa donde limita con propiedad privada. Esa finca ha sido objeto de quejas en el pasado por cuestiones de caza ilegal, pero nunca hemos podido probar nada concreto. Miguel reconoció el área inmediatamente. La finca El Encinar, propiedad de los hermanos Castellano, han sido hostiles a nuestros esfuerzos de conservación desde el principio, argumentando que los depredadores amenazan su ganado. Pero esa finca es enorme, más de 200 hectáreas. Si están involucrados en tráfico de animales, podrían tener instalaciones ocultas en cualquier parte de esa propiedad. El capitán Morales tomó notas rápidamente. Necesitaré una orden de registro, lo que significa que necesitamos más que sospechas. Necesitamos evidencia. Miró directamente a Miguel. Aquí es donde ustedes entran. Como personal del parque, tienen autoridad para realizar estudios de fauna en áreas limítrofes. Si pueden documentar actividad inusual, rastros de animales exóticos o cualquier cosa que sugiera operaciones ilegales, eso me dará lo que necesito para obtener la orden. Isabel interrumpió con un recordatorio práctico. Mientras tanto, tenemos un cachorro de león que requiere atención constante. Necesita alimentación cada 3 horas, monitoreo continuo, y dentro de unos días, cuando esté más estable, necesitaremos tomar decisiones sobre su futuro a largo plazo. No podemos mantenerlo aquí indefinidamente. Este no es un centro de rescate de grandes felinos. Elena se ofreció inmediatamente. Conozco al director del Centro de Recuperación de Fauna de Málaga. Tienen experiencia con grandes felinos y las instalaciones apropiadas. Una vez que el cachorro esté estabilizado, podríamos coordinarnos para su traslado. Pero coincido con el capitán Morales en que primero necesitamos encontrar de dónde vino. Podría haber una madre buscándolo, o peor, podría haber más cachorros en condiciones similares o peores. La reunión continuó durante otra hora, con el equipo desarrollando un plan de acción multifase. Carlos y otro guardabosques llamado Antonio comenzarían un rastreo sistemático del territorio de Luna al amanecer, siguiendo sus movimientos recientes y buscando cualquier señal del origen del cachorro. Miguel y Elena coordinarían con la Guardia Civil para realizar reconocimientos discretos de la finca El Encinar, utilizando drones equipados con cámaras térmicas para detectar posibles estructuras o actividades inusuales. Isabel supervisaría el cuidado del cachorro de león mientras coordinaba con otros centros de rescate de fauna. Cuando la reunión finalmente concluyó y todos se dispersaron hacia sus respectivas tareas, Miguel se quedó solo en la sala de conferencias por un momento, mirando la imagen congelada en la pantalla, la imagen de Luna entregando al cachorro a los humanos con esa expresión que parecía contener una inteligencia y emoción que desafiaba toda explicación científica simple. En sus 42 años de vida, 20 de ellos dedicados a la conservación de la fauna, había presenciado innumerables maravillas de la naturaleza. Había visto el nacimiento de linces en libertad, había seguido las migraciones de aves rapaces, había documentado el comportamiento de depredadores y presas en su danza eterna de supervivencia. Pero nunca había visto nada que se acercara a lo que había presenciado ese día. Un animal salvaje, guiado por algún instinto o comprensión que la ciencia aún no podía explicar completamente, había tomado la decisión consciente
de buscar ayuda humana para una cría que no era suya, arriesgando su propia seguridad y la de sus futuras crías en el proceso. El amanecer llegó con una niebla densa que se aferraba a los valles del Parque Nacional Sierra del Ámbar, transformando el paisaje en algo etéreo y misterioso. Carlos Mendoza y Antonio Ruiz, un guardabosques veterano de 50 años con un conocimiento del terreno que rivalizaba con el de cualquier animal nativo, se preparaban para comenzar su rastreo. Ambos llevaban mochilas equipadas con GPS, cámaras de documentación y equipo de supervivencia para lo que podría ser una jornada larga e impredecible. Antonio había pasado la noche anterior estudiando los patrones de movimiento de Luna, memorizando cada detalle de su territorio conocido. «Ese animal ha recorrido un camino extraordinario», comentó mientras ajustaba las correas de su mochila. «Si miramos las últimas imágenes de las cámaras trampa, Luna estuvo en la zona norte de su territorio hace 4 días, pero la encontramos ayer en el extremo sur, cerca del límite con la finca El Encinar. Eso significa que en algún momento durante esos 4 días encontró al cachorro de león, lo cuidó y luego decidió llevar a cabo ese viaje increíble hasta la cabaña de observación». Carlos revisaba su equipo mientras procesaba esta información. Estamos hablando de una distancia considerable, especialmente para una hembra preñada, cargando un peso adicional. Debe haber una razón poderosa para que hiciera ese viaje. Los dos guardabosques comenzaron su expedición siguiendo el rastro inverso desde el punto donde Luna había sido vista por última vez. La niebla comenzaba a disiparse lentamente, revelando el bosque en toda su majestuosidad matinal. El canto de los pájaros llenaba el aire, y ocasionalmente podían escuchar el movimiento de otros animales entre la maleza. Antonio, con su experiencia de décadas, leía el terreno como otros leen libros. «Aquí», señaló una serie de marcas en el suelo. «Estas son huellas de lince, y son recientes. Puedes ver cómo el peso está distribuido de manera desigual, probablemente por su estado de gestación». Carlos se arrodilló para examinar las huellas más de cerca. «Y aquí hay algo más. Pequeñas depresiones en el patrón de las huellas, como si estuviera cargando algo pesado que hacía que se hundiera más en el suelo blando». Antonio asintió con aprobación. «Buen ojo. Estamos definitivamente siguiendo el camino correcto». Durante las siguientes 3 horas, los dos hombres siguieron el rastro de Luna a través del denso bosque, documentando cuidadosamente cada señal, cada marca. El patrón que emergía era fascinante. Luna no había seguido una ruta directa. En cambio, había tomado un camino que la mantenía en cobertura densa, evitando áreas abiertas donde ella y su preciosa carga serían vulnerables a depredadores más grandes o a ojos humanos no deseados. A media mañana, llegaron a un pequeño arroyo, donde encontraron evidencia de que Luna había descansado. Las impresiones en el lodo blando de la orilla mostraban dónde se había acostado, y había marcas más pequeñas que sugerían que el cachorro de león había estado allí también. Antonio encontró algo más, algo que hizo que su expresión se tornara grave. «Carlos, mira esto». Señaló un área de vegetación aplastada a unos 20 metros del arroyo. «Estas son huellas de botas humanas, recientes, probablemente de hace menos de una semana». Carlos fotografió las huellas cuidadosamente, tomando mediciones y anotando todos los detalles. Las botas eran grandes, probablemente talla 44 o 45, y el patrón de la suela era distintivo, un diseño que Carlos reconoció como típico de botas de trabajo pesado, el tipo que usarían trabajadores de fincas o personas que pasaban mucho tiempo en terreno difícil. Más preocupante aún, las huellas no seguían ninguno de los senderos oficiales del parque, sino que se adentraban directamente en el área más remota.
Antonio siguió las huellas humanas con la mirada, su experiencia permitiéndole leer la historia que contaban. Estas personas no estaban de excursión. Se movían con propósito, probablemente de noche para evitar ser vistos. Y mira la dirección. Se dirigen exactamente hacia el límite con la finca El Encinar. Los guardabosques continuaron siguiendo ambos rastros, el de Luna y el de los humanos desconocidos, y descubrieron que en varios puntos los caminos se entrecruzaban. Era imposible determinar si Luna había estado siguiendo a los humanos o simplemente había coincidido con su ruta, pero la correlación era demasiado significativa para ser mera casualidad. Aproximadamente al mediodía, llegaron a un área que ninguno de ellos había explorado extensivamente antes. Era una sección del parque que técnicamente estaba dentro de los límites protegidos, pero que lindaba tan estrechamente con la propiedad privada que la línea entre lo público y lo privado era difusa. Aquí fue donde el rastro se volvió verdaderamente perturbador. Entre los árboles, parcialmente oculto por vegetación crecida, encontraron los restos de lo que claramente había sido una estructura temporal. Postes de metal todavía sobresalían del suelo y había pedazos de lona rasgada enganchados en las ramas cercanas. El suelo en el área estaba compactado, señal de actividad humana considerable y reciente. Antonio examinó el sitio con creciente alarma. Esto fue un campamento o tal vez algo más. Mira aquí, había jaulas. Puedes ver las marcas en el suelo donde estuvieron apoyadas. Y estas manchas. Se agachó para examinar unas manchas oscuras en el suelo. Podría ser sangre, aunque necesitaríamos pruebas de laboratorio para confirmarlo. Carlos estaba fotografiando todo metódicamente cuando algo captó su atención. A unos metros del sitio principal, medio enterrado en hojas y tierra, encontró un pedazo de plástico. Lo recogió cuidadosamente con guantes y lo limpió. Era un fragmento de una etiqueta o documento, y aunque estaba muy deteriorado por la exposición a los elementos, todavía podía distinguirse parte de un texto impreso. Las palabras que pudo leer hicieron que su sangre se helara. Transporte de fauna exótica, decía parcialmente, junto con lo que parecían ser números de registro. Antonio se acercó para ver el hallazgo. Esto es evidencia directa. Necesitamos contactar con Miguel y el capitán Morales inmediatamente. Pero mientras Carlos sacaba su radio, ambos escucharon un sonido que los hizo detenerse en seco. Era el crujido distintivo de ramas rompiéndose, el sonido de algo o alguien moviéndose a través del bosque hacia ellos. Los dos guardabosques intercambiaron miradas rápidas y sin palabras, se movieron hacia la cobertura de un grupo denso de arbustos. Desde su posición oculta, observaron mientras tres figuras emergían en el claro donde habían estado momentos antes. Eran hombres, todos vestidos con ropa de trabajo oscura, y uno de ellos llevaba lo que parecía ser un rifle tranquilizador. El hombre al frente, un individuo corpulento con una cicatriz visible incluso a distancia, estaba hablando en voz baja pero claramente molesto. «Te dije que limpiáramos todo mejor», gruñó el hombre de la cicatriz mientras pateaba uno de los postes de metal que sobresalían del suelo. «Los guardabosques del parque no son tontos. Si encuentran este lugar, van a empezar a hacer preguntas». Uno de los otros hombres, más joven y evidentemente nervioso, respondió con voz temblorosa. «Pensé que lo habíamos hecho. Sacamos todas las jaulas. Quemamos la mayoría de los documentos. ¿Cómo íbamos a saber que ese maldito lince iba a llevarse al cachorro de León?» El tercer hombre, callado hasta ese momento, intervino con un tono que sugería más educación que sus compañeros. «El problema no es solo el cachorro que escapó. El problema es que ahora los guardabosques lo tienen y cuando lo examinen van a hacer análisis, van a querer saber de dónde vino y si siguen investigando
Van a encontrar este lugar eventualmente. Carlos y Antonio permanecieron absolutamente inmóviles en su escondite, apenas atreviéndose a respirar. Carlos tenía su mano en el bolsillo donde guardaba su teléfono, rezando para que no sonara o vibrara en el momento más inoportuno. Antonio había sacado lentamente su cámara y estaba fotografiando silenciosamente a los tres hombres, asegurándose de capturar sus rostros con claridad. El hombre de la cicatriz sacó un teléfono de su bolsillo y marcó un número. Cuando alguien respondió del otro lado, su tono cambió a uno más respetuoso pero aún tenso. «Señor Castellano, necesitamos hablar sobre la situación». «Sí, estoy en el sitio ahora». Hubo una pausa mientras escuchaba. «No, señor, no hay señales de que los guardabosques hayan estado aquí todavía, pero es solo cuestión de tiempo. Necesitamos trasladar el resto de los animales esta noche. No podemos esperar hasta el fin de semana como planeamos». Carlos sintió una descarga de adrenalina pura. Castellano. Tenían confirmación directa de que los propietarios de la finca El Encinar estaban involucrados y, más importante aún, acababan de escuchar que había más animales y que planeaban moverlos esa misma noche. Esta información era oro puro para la investigación, pero también significaba que el tiempo se había vuelto crítico. Si no actuaban rápidamente, la evidencia desaparecería. El hombre de la cicatriz continuó su conversación telefónica. «Entendido, señor. Sí, nos aseguraremos de que todo esté limpio aquí antes de irnos. Los camiones llegarán a las 11 de la noche como discutimos». Después de colgar, se volvió hacia sus compañeros. «Tenemos nuestras órdenes. Quiero que cada centímetro de este lugar sea revisado. Si hay algo, cualquier cosa que pueda conectarnos con esta operación, quiero que sea encontrado y destruido. Ustedes dos comiencen por ese lado. Yo revisaré aquí». Los tres hombres se dispersaron por el área, comenzando una búsqueda metódica. Carlos y Antonio se miraron con creciente preocupación. Estaban atrapados. Si intentaban moverse, el crujido de hojas o ramas los delataría inmediatamente y no sabían si estos hombres estaban armados con algo más que el rifle tranquilizador. Por otro lado, quedarse quietos significaba arriesgarse a ser descubiertos si la búsqueda de los hombres se extendía a su escondite. Antonio señaló silenciosamente hacia la izquierda, donde el terreno descendía hacia un barranco poco profundo. Si podían alcanzar ese punto sin ser detectados, podrían usar el terreno para ocultarse mientras se alejaban. Carlos asintió, entendiendo el plan sin necesidad de palabras. Comenzaron a moverse con una lentitud agonizante, cada músculo tenso, cada sentido hiperalerta. El hombre más joven de los traficantes se estaba acercando peligrosamente a su posición, revisando el área con una linterna a pesar de la luz del día, buscando cualquier cosa que pudiera haber sido dejada atrás. Carlos sintió una rama presionándose contra su espalda mientras se encogía más contra el suelo, rezando para que el follaje denso mantuviera su presencia oculta. Durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos, los guardabosques se movieron centímetro a centímetro hacia el barranco. El sudor corría por la frente de Carlos a pesar del fresco del bosque, y podía escuchar su propio corazón latiendo tan fuerte que temía que los traficantes pudieran oírlo también. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, alcanzaron el borde del barranco. Antonio fue el primero en deslizarse hacia abajo, moviéndose con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad. Carlos lo siguió inmediatamente, y ambos se agacharon contra la pared del barranco, respirando pesadamente por primera vez en lo que parecían horas. Desde su nueva posición, todavía podían escuchar las voces de los traficantes, pero los sonidos se estaban alejando a medida que los hombres continuaban su búsqueda en la dirección opuesta. Antonio señaló hacia adelante
indicando que debían seguir moviéndose, poniendo la mayor distancia posible entre ellos y los criminales antes de intentar comunicarse por radio. Avanzaron a través del barranco durante casi 20 minutos, moviéndose lo más rápido que se atrevían mientras mantenían el silencio. Finalmente, cuando Antonio juzgó que estaban suficientemente lejos, se detuvieron en un área donde una formación rocosa proporcionaba cobertura adicional. Carlos inmediatamente sacó su radio, pero Antonio puso una mano sobre la suya deteniéndolo. «Espera», susurró. «Primero necesitamos pensar esto estratégicamente. Si transmitimos ahora y esos hombres tienen escáneres de radio, lo cual es probable dada la sofisticación de su operación, sabrán que fueron descubiertos. Podrían cambiar sus planes, mover los animales más temprano o peor, destruir evidencia y desaparecer completamente». Carlos procesó esto rápidamente. «Entonces, ¿qué sugieres?» «Necesitamos caminar de regreso a la estación, mantener el silencio de radio hasta que estemos completamente fuera de alcance. Sí, nos tomará horas, pero es la única manera de garantizar que no alertemos a los traficantes. Una vez que estemos seguros, podemos informar todo lo que hemos visto y escuchado. Para entonces Miguel y el capitán Morales podrán organizar una operación adecuada para esta noche». Carlos asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de Antonio. Guardó su radio y verificó su GPS para determinar la ruta más rápida de regreso que los mantuviera alejados del área comprometida. Tenían información crítica, evidencia fotográfica de los traficantes y conocimiento de un movimiento planeado de animales esa misma noche. Pero todo eso no serviría de nada si no lograban salir del bosque sin ser detectados y comunicar lo que habían descubierto a tiempo para organizar una respuesta. El viaje de regreso fue agotador. Ambos guardabosques se movieron a un ritmo rápido pero sostenible, usando su conocimiento del terreno para elegir rutas que los mantuvieran en cobertura densa, mientras avanzaban hacia la estación principal. Ocasionalmente se detenían para escuchar, asegurándose de que no estaban siendo seguidos. El sol había comenzado su descenso cuando finalmente vieron las estructuras familiares de la estación de guardabosques a través de los árboles. Miguel estaba en el exterior de la estación, hablando por teléfono con alguien cuando Carlos y Antonio emergieron del bosque. La expresión en sus rostros hizo que Miguel cortara su conversación inmediatamente. En pocos minutos todo el equipo estaba reunido en la sala de conferencias junto con el capitán Morales, quien había permanecido en la estación coordinando otros aspectos de la investigación. Mientras Carlos descargaba las fotografías que había tomado en su laptop y Antonio narraba los eventos del día, la atmósfera en la sala se volvió cada vez más tensa. Las imágenes de los 3 traficantes aparecieron en la pantalla grande, sus rostros claramente visibles. El capitán Morales se inclinó hacia adelante estudiando las fotografías con intensidad. «Reconozco a este», señaló al hombre con la cicatriz. «Se llama Rodrigo Vargas. Tiene un historial de delitos menores, principalmente relacionados con caza furtiva, pero nunca hemos podido conectarlo con nada de esta magnitud. Si está trabajando directamente para los Castellano, esto es más grande de lo que pensábamos». Elena, que había estado escuchando todo en silencio, habló con urgencia. «Dijeron que hay más animales y que planean moverlos esta noche a las 11. No podemos dejar que eso suceda. Esos animales podrían estar en condiciones terribles, y una vez que los trasladen, podríamos perderles la pista completamente». Miguel estaba de acuerdo, pero su expresión mostraba preocupación. «El problema es que no tenemos una orden de registro todavía. Legalmente, no podemos entrar en la finca El Encinar sin una». El capitán Morales ya estaba marcando números en su teléfono. «Con la evidencia que tenemos ahora,
El testimonio de dos guardabosques sobre una conversación que escucharon directamente mencionando a Castellano por nombre, las fotografías de conocidos delincuentes en propiedad del parque y el fragmento del documento que encontraron, puedo conseguir una orden de emergencia. Pero necesito tiempo. Déjenme hacer algunas llamadas. Mientras el capitán salía de la sala para hacer sus gestiones legales, Elena se volvió hacia Miguel. Deberíamos revisar cómo está el cachorro de León. Si vamos a enfrentarnos a los Castellano con acusaciones de tráfico de animales, el estado de salud del cachorro será evidencia crucial. Miguel asintió y ambos se dirigieron a la sala de cuidados, donde Isabel había estado monitoreando al pequeño durante todo el día. La veterinaria levantó la vista cuando entraron, y por primera vez desde que habían encontrado al cachorro, había una sonrisa en su rostro. «Buenas noticias», anunció. «Ha respondido extraordinariamente bien al tratamiento. Su hidratación está casi normalizada, ha comido bien, y aunque todavía está débil, los signos vitales son alentadores. Es un luchador, este pequeño». Miguel se acercó a la incubadora donde el cachorro de León descansaba, ahora notablemente más alerta que cuando lo habían traído. Los ojos del pequeño se fijaron en Miguel con una claridad que no había estado presente antes. «Es increíble», murmuró Miguel. «Hace 24 horas no estaba seguro de que sobreviviría, y ahora míralo». Elena estaba examinando los registros médicos que Isabel había mantenido meticulosamente. «He estado pensando en algo», dijo lentamente. «Isabel, cuando hiciste el examen inicial, encontraste algo que indicara cómo llegó aquí el cachorro. Marcas de manipulación humana, tal vez». Isabel asintió gravemente. «De hecho, sí. Hay evidencia de corte reciente en el cordón umbilical, hecho con una herramienta, no naturalmente, y cuando tomé muestras de sangre, noté pequeñas marcas de punción anteriores en la pata trasera. Alguien le había administrado inyecciones, probablemente vitaminas o medicamentos preventivos. Este cachorro no nació en la naturaleza. Fue manejado por humanos desde el nacimiento». Esta información confirmaba lo que todos habían sospechado, pero escucharlo de boca de una profesional médica le daba un peso diferente. Este cachorro era evidencia viviente de una operación criminal, y su mera existencia en el parque era prueba de delitos graves. El capitán Morales regresó a la sala de cuidados con expresión satisfecha. «Tenemos la orden», anunció. El juez la aprobó basándose en la urgencia de la situación y la credibilidad de los testigos. «Estoy coordinando con unidades especiales de la Guardia Civil y con la División de Delitos Ambientales. Estaremos listos para entrar en la finca El Encinar a las 10 de la noche, una hora antes de que los traficantes planeen mover los animales». Miguel sintió una mezcla de alivio y aprensión. «Quiero estar ahí», dijo firmemente. «Si hay animales que necesitan atención veterinaria inmediata, mi equipo debería estar presente». El capitán consideró esto por un momento, luego asintió. «Ustedes pueden venir, pero bajo mis condiciones. Se quedan atrás hasta que aseguremos el área. Estos son criminales potencialmente peligrosos y no voy a arriesgar a civiles, incluso civiles con autoridad oficial como ustedes. Una vez que el lugar esté seguro, entran con sus equipos de rescate». Elena ya estaba preparando suministros médicos veterinarios de emergencia. Necesitaremos transportadores de varios tamaños, sedantes, equipos de primeros auxilios para múltiples especies. No tenemos idea de qué animales vamos a encontrar allí. Isabel, a pesar de su edad y experiencia, parecía tan emocionada como un estudiante en su primera expedición de campo. «Voy con ustedes», declaró con un tono que no admitía discusión. «Si hay animales grandes o peligrosos, van a necesitar mi experiencia». Mientras el equipo se preparaba para la operación nocturna,
Carlos mencionó algo que había estado en su mente desde su encuentro en el bosque. «Hay algo que no entiendo», dijo. «La cronología de todo esto. Luna encontró al cachorro de león en algún momento durante los últimos días. Los traficantes claramente estaban al tanto de que el cachorro se había escapado. Lo mencionaron específicamente. Pero ¿cómo escapó exactamente? ¿Y por qué Luna, de todas las criaturas posibles, decidió no solo no lastimarlo, sino cuidarlo activamente y buscar ayuda humana para él?» Antonio, quien había estado reflexionando sobre el mismo misterio, ofreció una teoría. «He visto comportamiento maternal inusual en animales antes. A veces, cuando una hembra está preñada, sus hormonas pueden crear respuestas protectoras hacia crías vulnerables, incluso de otras especies. Pero esto», señaló hacia las imágenes todavía en pantalla, mostrando a Luna con el cachorro, «esto va más allá de simple instinto maternal desviado. Ella tomó decisiones conscientes, planificó una ruta, buscó específicamente ayuda humana. Es como si entendiera que el cachorro necesitaba más de lo que ella podía proporcionar». Elena, la bióloga especializada en comportamiento de felinos, tenía lágrimas en los ojos mientras miraba las imágenes. «Es posible que nunca entendamos completamente qué pasó por la mente de Luna. Pero lo que sí sé es que acabamos de presenciar uno de los actos de compasión interespecie más extraordinarios jamás documentados. Esa lince sacrificó su seguridad, gastó energía preciosa que necesitaba para sus propias crías y arriesgó su vida para salvar a un cachorro que cualquier instinto depredador le habría dicho que ignorara o incluso matara». Mientras hablaban, el sol finalmente se había puesto completamente y la estación de guardabosques se iluminó con luces artificiales. Fuera, en la oscuridad del parque, Luna probablemente estaba en algún lugar de su territorio, preparándose para dar a luz a sus propias crías en los próximos días. Y en algún lugar de la finca El Encinar, animales exóticos capturados ilegalmente esperaban en condiciones desconocidas, ajenos al hecho de que un pequeño cachorro de león, salvado por la intervención improbable de una lince compasiva, había desencadenado una serie de eventos que estaban a punto de cambiar sus destinos. A las 9:30 de la noche, un convoy de vehículos sin marcas se reunió en un punto de encuentro a 2 kilómetros de la finca El Encinar. El capitán Morales había coordinado la operación con precisión militar, reuniendo a 12 agentes especializados de la Guardia Civil, todos equipados con visión nocturna, chalecos antibalas y entrenamiento en operaciones de rescate de fauna. Miguel, Elena, Isabel, Carlos y Antonio esperaban en su propio vehículo, equipados con sus suministros veterinarios y transportadores, sintiendo la tensión del momento. El capitán se acercó a su ventanilla, su expresión seria en la luz tenue del interior del vehículo. «Una vez más, les recuerdo que permanezcan atrás hasta que yo dé la señal de que es seguro. Hemos identificado al menos 2 estructuras en la propiedad que podrían estar albergando animales, basándonos en las imágenes térmicas del dron. También hemos detectado movimiento humano, al menos 4 individuos en el lugar. No sabemos si están armados, así que no voy a arriesgarme». Miguel asintió, aunque cada fibra de su ser quería estar al frente, ayudando a los animales que sabía estaban sufriendo en algún lugar de esa propiedad. «Entendido, capitán. Estaremos listos cuando nos necesiten». El convoy avanzó lentamente por el camino de tierra que conducía a la finca El Encinar, con las luces apagadas, guiándose solo por los dispositivos de visión nocturna. La propiedad era vasta, con la casa principal visible en la distancia, sus ventanas iluminadas proyectando rectángulos de luz dorada en la oscuridad. Pero no era hacia la casa principal donde se dirigían.
Las imágenes térmicas habían identificado actividad cerca de un complejo de graneros en la parte trasera de la propiedad, alejado de la vista casual. Cuando estaban a 500 metros del objetivo, el convoy se detuvo. Los agentes de la Guardia Civil descendieron de sus vehículos en silencio absoluto, moviéndose como sombras en la noche. Miguel observaba a través de binoculares de visión nocturna mientras el equipo se desplegaba, rodeando el complejo de graneros desde múltiples direcciones. La coordinación era impresionante, cada agente moviéndose con propósito claro, comunicándose a través de señales de mano y susurros apenas audibles a través de sus radios. Entonces sucedió todo a la vez. El capitán Morales dio la orden y las luces portátiles de alta intensidad se encendieron, inundando el área con luz cegadora. «Guardia Civil», gritó con autoridad absoluta. «Tienen una orden de registro. Pongan las manos donde podamos verlas ahora». Durante un momento todo fue caos controlado. Voces masculinas gritaban en confusión y protesta, pero fueron rápidamente superadas por las órdenes firmes de los agentes. Miguel podía ver figuras siendo colocadas contra la pared del granero, siendo registradas y esposadas con eficiencia profesional. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos, la radio de Miguel cobró vida con la voz del capitán Morales. «Área asegurada. Equipo veterinario. Pueden aproximarse. Pero prepárense. Lo que van a ver no es agradable». Miguel, Elena, Isabel, Carlos y Antonio salieron de su vehículo y se apresuraron hacia el complejo de graneros, cargando sus equipos médicos y transportadores. El olor los golpeó antes de que llegaran, el hedor inconfundible de animales confinados en condiciones insalubres, de excrementos acumulados, de enfermedad y sufrimiento. Cuando entraron en el primer granero, la escena que encontraron confirmó sus peores temores. Había jaulas apiladas, algunas apenas lo suficientemente grandes para que los animales dentro pudieran darse la vuelta. En una jaula, un joven leopardo de las nieves, su pelaje manchado y opaco por el descuido, yacía letárgico en un rincón. En otra, 2 cachorros de tigre se acurrucaban juntos, sus ojos mostrando el miedo de animales que habían conocido solo crueldad humana. Había aves exóticas, sus plumas arrancadas por el estrés, y en el fondo del granero, en lo que parecía ser un recinto ligeramente más grande, una tigresa adulta con una herida infectada en su pata trasera observaba con ojos que mezclaban dolor y desconfianza. «Dios mío», susurró Elena, su voz quebrándose con emoción. «¿Cuántos hay?» Isabel ya estaba moviendo, evaluando rápidamente la condición de cada animal. «Cuento al menos 15 animales grandes, más las aves. Todos necesitan atención médica inmediata. Algunos están en condiciones críticas». Miguel se acercó al capitán Morales, quien estaba supervisando el procesamiento de los 4 hombres que habían sido arrestados, incluyendo a Rodrigo Vargas, el hombre con la cicatriz. «Capitán, vamos a necesitar más ayuda. Esto es más de lo que nuestro pequeño equipo puede manejar solo». Morales ya estaba en su teléfono coordinando refuerzos. «He contactado al Centro Nacional de Rescate de Fauna. Están enviando un equipo de emergencia con vehículos especializados. Deberían estar aquí en 2 horas. Mientras tanto, hagan lo que puedan por estabilizar a los animales más críticos». El equipo se puso a trabajar inmediatamente. Elena se enfocó en los cachorros de tigre, administrándoles fluidos subcutáneos y realizando exámenes rápidos para identificar lesiones o enfermedades inmediatas. Isabel, con la ayuda de Carlos, comenzó a trabajar en la tigresa adulta, sedándola cuidadosamente antes de intentar limpiar y tratar su herida infectada. Miguel y Antonio documentaban todo meticulosamente, fotografiando las condiciones, tomando notas detalladas que serían cruciales para el caso legal contra los traficantes.
En una jaula en la esquina del segundo granero, encontraron algo que hizo que todo cobrara sentido. Era una leona adulta. Claramente había dado a luz recientemente, su abdomen mostrando las marcas de lactancia reciente, pero no había cachorros con ella. La madre del pequeño león, dijo Miguel en voz baja. Elena se acercó observando a la leona con tristeza profesional. Ella está buscándolo. Mira cómo mueve la cabeza, cómo olfatea el aire. Los animales no olvidan a sus crías fácilmente. Como si hubiera escuchado su conversación, la leona emitió un sonido bajo, un llamado maternal que resonó en el espacio cerrado del granero. Era un sonido de pérdida, de búsqueda, y rompió algo en todos los que lo escucharon. Isabel se limpió lágrimas de frustración de sus ojos. «Podemos reunirlos», dijo con determinación. «El cachorro está estabilizado, y aunque normalmente esperaríamos más tiempo antes de intentar una reintroducción, dadas las circunstancias excepcionales y la corta duración de la separación, hay una buena posibilidad de que ella lo acepte de vuelta». Miguel asintió, sintiendo que algo correcto estaba finalmente sucediendo en medio de todo este horror. «Hagámoslo. En cuanto terminemos aquí, llevamos a la madre y al cachorro al centro de recuperación juntos. Tal vez algo bueno pueda salir de todo esto». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. El equipo de refuerzo del Centro Nacional de Rescate de Fauna llegó con vehículos especializados y personal adicional. Uno por uno, los animales fueron evaluados, tratados según fuera necesario y preparados para el transporte. La coordinación era compleja. Cada animal requería consideraciones específicas de especie, tamaño y condición médica. Mientras tanto, dentro de la casa principal de la finca El Encinar, el capitán Morales y su equipo ejecutaban su orden de registro, descubriendo una cantidad impresionante de evidencia. Documentos detallando transacciones de animales exóticos, registros de compradores internacionales y, lo más condenatorio, correspondencia directa entre los hermanos Castellano y redes de tráfico de fauna en 3 continentes diferentes. Los Castellano mismos, 2 hombres de mediana edad que habían proyectado una imagen de respetables ganaderos, fueron arrestados en su casa, su fachada de indignación rápidamente desvaneciéndose cuando se enfrentaron con la evidencia abrumadora de sus crímenes. Cerca de la medianoche, el último de los animales había sido cargado en los vehículos de transporte especializado. Miguel estaba exhausto, física y emocionalmente, pero había una sensación de logro que hacía que valiera la pena. Habían salvado a estos animales, habían desmantelado una operación criminal importante y habían traído justicia para criaturas que no tenían voz propia para pedir ayuda. 3 días después, Miguel se encontraba en el Centro de Recuperación de Fauna de Málaga, observando a través de una ventana de observación especialmente diseñada uno de los momentos más emotivos de su carrera. La leona y su cachorro habían sido reunidos esa mañana bajo la cuidadosa supervisión de un equipo de expertos en comportamiento animal. Los primeros momentos habían sido tensos, con la madre olfateando cautelosamente al pequeño que había sido devuelto a ella, pero luego el instinto maternal había prevalecido sobre la confusión y el trauma. La leona había tomado a su cachorro con extrema gentileza, lamiéndolo exhaustivamente, mientras el pequeño se acurrucaba contra su cuerpo, finalmente reunido con la madre de quien había sido separado tan traumáticamente. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Miguel mientras observaba la escena. Elena estaba a su lado, igualmente emocionada. «Después de todo lo que han pasado», susurró, «todavía pueden encontrar el camino de regreso el uno al otro. Es hermoso y desgarrador al mismo tiempo». El director del centro, el doctor Ramón Fuentes, un hombre de 65 años con una vida dedicada al rescate y rehabilitación de fauna, se acercó a ellos con una sonrisa satisfecha.
Es un buen pronóstico, informó. La madre está aceptando al cachorro completamente. Ambos están comiendo bien y los signos vitales son excelentes. Con tiempo y cuidado adecuado, pueden tener una vida plena aquí. Por supuesto, nunca podrán ser liberados en la naturaleza, pero les daremos la mejor calidad de vida posible en nuestro santuario. Miguel asintió, aceptando esta realidad. Era el destino de muchos animales rescatados de situaciones de tráfico ilegal, demasiado acostumbrados al contacto humano o con condiciones médicas que hacían imposible su supervivencia en estado salvaje. Pero aquí, al menos tendrían dignidad, cuidado y respeto. «Doctor Fuentes», preguntó Miguel, «los otros animales de la redada, ¿cómo están?» El director consultó su tablet, repasando los informes. El leopardo de las nieves necesitó cirugía para reparar daño en una de sus patas, pero se espera una recuperación completa. Los cachorros de tigre están respondiendo bien al tratamiento para parásitos intestinales y desnutrición. La tigresa adulta fue la más complicada. Su infección era severa, pero después de una semana de antibióticos intensivos, finalmente está mejorando. Suspiró antes de continuar. Lo triste es que ninguno de estos animales podrá volver a su hábitat natural. Todos permanecerán en centros de rescate por el resto de sus vidas. Es la realidad cruel del tráfico de fauna. Incluso cuando los salvamos, les hemos robado su libertad natural. Elena había estado pensativa durante esta conversación. Hay algo de consuelo en saber que al menos están vivos y serán cuidados. Y el caso legal contra los Castellano y su red de tráfico ayudará a prevenir que esto le suceda a otros animales en el futuro. Esa es nuestra esperanza, al menos. Esa tarde, de regreso en el Parque Nacional Sierra del Ámbar, Carlos había estado monitoreando las cámaras que habían instalado en el territorio de Luna. Cuando Miguel y Elena regresaron de Málaga, los estaba esperando con noticias que hicieron que todo el difícil trabajo de los últimos días pareciera aún más significativo. «Tengo que mostrarles esto», dijo con apenas contenida emoción mientras los llevaba a la sala de monitoreo. Reprodujo un video capturado esa mañana por una de las cámaras trampa. En él, Luna emergía de lo que parecía ser un refugio natural entre las rocas y no estaba sola. 3 pequeños cachorros de lince, apenas unas semanas de edad, la seguían con pasos torpes y curiosos, explorando su mundo por primera vez bajo la atenta mirada de su madre. Luna se veía saludable, su pelaje brillante, su postura alerta pero relajada. Los cachorros jugaban entre ellos, pequeñas bolas de pelo con los característicos penachos en las orejas ya visibles. Perfectas réplicas en miniatura de su extraordinaria madre. Miguel sintió que un círculo se había cerrado. Después de todo lo que hizo, después de arriesgar tanto por un cachorro que no era suyo, Luna había dado a luz exitosamente a sus propias crías. La naturaleza había recompensado su extraordinaria compasión. Elena estaba grabando el video en su propio dispositivo, sabiendo que esta documentación sería invaluable para los estudios de comportamiento de felinos. 3 cachorros saludables, murmuró con asombro. Después del estrés físico que experimentó, no estaba segura de que el resultado fuera tan positivo. Pero aquí están, perfectos. Durante las siguientes semanas, el caso contra los hermanos Castellano y su red de traficantes se desarrolló en los tribunales. La evidencia era abrumadora. Los testimonios de Miguel, Elena, Carlos y Antonio fueron cruciales, y las condiciones en las que habían sido encontrados los animales hablaban por sí mismas. Los Castellano fueron condenados a penas sustanciales de prisión, y más importante aún, el caso atrajo atención nacional sobre el problema del tráfico ilegal de fauna. Las leyes fueron revisadas, los controles fronterizos se fortalecieron y se asignaron más recursos para combatir este tipo de crímenes.
la historia de Luna se convirtió en un símbolo poderoso en la campaña de concientización. Las imágenes de la lince entregando al cachorro de león a los guardabosques se volvieron virales, capturando la imaginación del público y generando conversaciones sobre la inteligencia animal, la compasión interespecie y nuestra responsabilidad hacia la fauna salvaje. Escuelas, universidades y organizaciones de conservación utilizaron la historia como herramienta educativa, ilustrando tanto los peligros del tráfico de animales como la capacidad sorprendente de los animales para el altruismo y la empatía. 6 meses después de aquel día extraordinario en el Mirador Sur, Miguel organizó una pequeña ceremonia en el parque. Habían erigido una placa conmemorativa cerca de la cabaña de observación, donde todo había comenzado, no solo para recordar los eventos que habían llevado al desmantelamiento de la red de tráfico, sino principalmente para honrar a Luna, la lince, cuya decisión inexplicable y extraordinaria había iniciado toda la cadena de eventos que salvaron tantas vidas. La placa mostraba una imagen artística de Luna con el cachorro de león y debajo una inscripción simple pero poderosa. En honor a Luna, lince ibérica del Parque Nacional Sierra del Ámbar, cuyo acto extraordinario de compasión nos recordó que la bondad trasciende las barreras de las especies y que la naturaleza tiene lecciones que enseñarnos sobre lo que significa realmente cuidar a otros. Un pequeño grupo se había reunido para la ceremonia, el equipo completo de guardabosques, el capitán Morales, representantes del Centro de Recuperación de Fauna de Málaga y varios oficiales de conservación de toda la región. Elena dio un breve discurso sobre la importancia de aprender del comportamiento animal y respetar la complejidad de la vida salvaje. Carlos compartió su experiencia de ese primer encuentro con Luna, su voz llena de emoción al recordar cómo había entendido inmediatamente que estaba presenciando algo extraordinario. Isabel habló sobre la responsabilidad humana hacia los animales, tanto salvajes como en cautiverio, y cómo cada persona presente ese día había sido cambiada por lo que habían presenciado y logrado juntos. Cuando fue el turno de Miguel de hablar, se paró frente a la placa recién descubierta mirando las caras de las personas que habían hecho posible este momento. He trabajado en conservación de fauna durante más de 20 años, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. En ese tiempo, he aprendido mucho sobre biología, ecología, comportamiento animal. He estudiado patrones migratorios, dinámicas de población y las complejas relaciones entre especies en un ecosistema. Pero ningún libro de texto, ningún estudio científico, me preparó para lo que presencié cuando una lince embarazada decidió convertirse en salvadora de un cachorro de león. Hizo una pausa, recopilando sus pensamientos. Lo que Luna hizo desafía nuestra comprensión tradicional del comportamiento animal. No fue instinto simple, fue algo más profundo, algo que solo podemos llamar compasión. Ella reconoció que un ser viviente estaba en peligro, evaluó que necesitaba más ayuda de la que ella podía proporcionar, tomó la decisión consciente de buscar ayuda humana y siguió adelante con ese plan a pesar del costo personal. Eso es razonamiento, eso es empatía, eso es un tipo de inteligencia que apenas estamos comenzando a reconocer en el mundo animal. Las palabras de Miguel resonaron en el aire claro de la mañana y muchos de los presentes se encontraron asintiendo, recordando sus propias reflexiones sobre los extraordinarios eventos. Después de la ceremonia, mientras el grupo se dispersaba, Miguel decidió dar un paseo por el sendero que conducía al territorio de Luna. No esperaba verla. Los linces eran criaturas notoriamente elusivas incluso en las mejores circunstancias, pero sentía la necesidad de estar en ese espacio, de conectarse de alguna manera con el animal que había cambiado tantas vidas con una simple acción.
Elena decidió acompañarlo y caminaron en silencio cómodo por el sendero familiar. El otoño había llegado al parque, tiñendo las hojas de tonos dorados y rojizos que complementaban perfectamente el pelaje característico de los linces. El aire era fresco y limpio, llevando el aroma del pino y la tierra húmeda. Estaban a punto de dar la vuelta y regresar cuando Elena puso una mano en el brazo de Miguel, señalando silenciosamente hacia un afloramiento rocoso a unos 50 metros de distancia. Allí, iluminada por el sol de la tarde, estaba Luna, y con ella, sus 3 cachorros, ya considerablemente más grandes que en las primeras imágenes de cámara trampa, pero todavía claramente jóvenes. Los cachorros estaban practicando sus habilidades de caza, acechando entre sí y saltando sobre hojas que el viento arrastraba. Luna los observaba con atención maternal, ocasionalmente interviniendo cuando el juego se volvía demasiado brusco. Era una escena de normalidad perfecta, de una familia de linces viviendo exactamente como debía ser. Pero entonces Luna levantó la cabeza y miró directamente hacia donde Miguel y Elena estaban. A pesar de la distancia, Miguel sintió la intensidad de esa mirada, esos ojos dorados que habían visto tanto, que habían tomado decisiones que desafiaban la comprensión humana. Por un largo momento, humanos y linces se observaron mutuamente a través del espacio que los separaba. Luego, en un gesto que Miguel recordaría por el resto de su vida, Luna hizo algo extraordinario. Se levantó, caminó unos pasos hacia ellos, se sentó y pareció inclinar su cabeza ligeramente, un movimiento que cualquier observador casual podría haber descartado como casual, pero que a Miguel y Elena les pareció un reconocimiento, casi un saludo. Después de ese momento suspendido en el tiempo, Luna regresó con sus cachorros, los reunió con eficiencia maternal, y la familia desapareció entre los árboles, dejando solo el susurro de las hojas y el eco de su presencia. Elena tenía lágrimas en los ojos. Ella nos reconoció, Miguel. Después de todos estos meses, nos reconoció. Miguel asintió, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente encontró su voz, dijo en voz baja: «Creo que ella quería que supiéramos que está bien, que sus cachorros están prosperando». Es como si cerrara el círculo, mostrándonos que su historia tiene un final feliz también. Mientras caminaban de regreso a la estación, Miguel reflexionó sobre el viaje completo desde aquel día extraordinario en el Mirador Sur. El cachorro de león, ahora llamado Esperanza por el personal del centro de rescate, estaba creciendo fuerte y saludable junto a su madre en Málaga. Los otros animales, rescatados de la operación de tráfico, estaban todos recibiendo cuidado de calidad en diversos centros especializados en toda España. Los hermanos Castellano y su red de traficantes estaban cumpliendo sentencias de prisión y las leyes reforzadas estaban comenzando a tener un impacto medible en la reducción del tráfico ilegal de fauna. Pero más allá de estos resultados tangibles, había algo menos cuantificable pero igualmente importante que había cambiado. La historia de Luna había tocado algo profundo en la conciencia pública, había plantado semillas de comprensión sobre la complejidad emocional y cognitiva de los animales salvajes. Las personas que habían seguido la historia en las noticias, que habían visto las imágenes de la lince entregando el cachorro a los guardabosques, habían sido movidas a reconsiderar su relación con el mundo natural. Las donaciones a organizaciones de conservación habían aumentado dramáticamente. Más voluntarios se habían presentado para trabajar en centros de rescate de fauna, y las escuelas de toda la nación habían incorporado la historia en sus currículos de educación ambiental. Esa noche, en su oficina en la estación de guardabosques, Miguel terminaba su informe final sobre el caso. Había documentado meticulosamente cada aspecto de la investigación, el rescate y las consecuencias legales. Pero al final del informe técnico,
se permitió agregar una nota personal, algo inusual para él, pero que sentía que era necesario. En todos mis años de trabajo en conservación, escribió, he aprendido que la línea entre humanos y animales es mucho más difusa de lo que alguna vez creí. Los animales son capaces de emociones complejas, de tomar decisiones conscientes, de mostrar compasión que trasciende las barreras de las especies. Luna, una lince ibérica en el Parque Nacional Sierra del Ámbar, me enseñó que nuestra responsabilidad hacia la fauna salvaje no es solo proteger hábitats o asegurar recursos, es reconocer que compartimos este planeta con seres que tienen sus propias formas de inteligencia, sus propias capacidades para el altruismo y sus propios derechos inherentes a la dignidad y el respeto. El caso que comenzó con una lince preñada llevando un cachorro de león a nuestra puerta no fue solo sobre desmantelar una red de tráfico criminal. Fue sobre reconocer y honrar la complejidad y belleza de la vida salvaje y sobre estar a la altura de la confianza que un animal salvaje depositó en nosotros en su momento de necesidad. Guardó el documento y apagó su computadora. A través de la ventana de su oficina, podía ver las estrellas comenzando a aparecer en el cielo nocturno. En algún lugar ahí afuera, Luna dormía con sus cachorros, a salvo en su territorio, ajena a cómo su acción extraordinaria había cambiado tantas vidas y había ayudado a salvar a tantos otros animales. Miguel sonrió, sintiendo gratitud profunda por haber sido testigo de algo tan extraordinario, y renovó su compromiso con el trabajo que había dedicado su vida. Porque si una lince podía mostrar tal compasión por una criatura diferente a ella, seguramente los humanos podían hacer lo mismo por todas las especies con las que compartían el mundo. Y esa, pensó Miguel mientras cerraba su oficina y salía a la noche estrellada, era la verdadera lección que Luna había venido a enseñar.